En esta entrevista hablo con José Carnero. Él ha sido el creador de una fundación tan increíble como Uno entre 100.000 que que busca conseguir fondos para la investigación contra la leucemia infantil. Es también cofundador de Innuba, una empresa que se dedica, entre otras cosas, a introducir el corazón en el mundo empresarial. Para mí es una persona que realmente demuestra que se puede vivir con propósito en este sistema y en este mundo y creando empresas y creando fundaciones, ¿no? Y yendo más allá. Él ha pasado de tener una vida sin ese propósito a realmente ahora vivir a través de él. Así que es un mensaje muy inspirador, muy esperanzador también. Te animo a que lo veas porque nos cuenta desde cómo lo ha conseguido, qué apoyos ha tenido, y bueno, creo que es una entrevista muy sincera y con mensajes muy, muy interesantes. Te la recomiendo. Te dejo con José. Chao. Bueno, José, mil gracias por estar en Inspira. Ha sido un regalo que hayas llegado a estos encuentros. Tu historia es súper, súper inspiradora y me encanta tenerte para que nos cuentes un poco más todo tu recorrido, que ahora iremos desvelando. Muchísimas gracias, Minerva. Para mí es un placer. Enhorabuena por el proyecto, que te lo conté desde el principio. Me parece un proyectazo maravilloso. Y si en algo puedo poner una semillita, pues encantado de estar aquí invitado. Claro que sí, una semillita en una semillaza, porque tu historia tiene mucha tela. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Cuál fue tu inicio? O sea, ¿quién era José? Yo creo que hay un José antes de y un José después de, ¿no? Un evento que ahora contaremos también qué te pasó. ¿Cómo era el José antes de? ¿Cómo era tu profesión? ¿Cómo te sentías? ¿Qué es lo que hacías? Pues mira, yo así, sí, de remontarme, me remonto al origen de cuando uno tiene memoria, de cuando empieza a aventurarse en el mundo laboral. Yo era la típica persona de una generación que le exigían tomar decisiones de qué vas a ser de mayor y que nunca tuvo claro lo que quiso ser de mayor. De hecho, me iba moviendo ahí por lo que hacía mi hermano mayor, tal, y tratar de dar respuesta, evidentemente, al esfuerzo de mis padres, ¿no? Como yo creo que tantos así nos hemos movido en esa respuesta al sacrificio y con esa frustración al fracaso, ¿no? Que nos ha manejado a tantos. Eh, Tomé una decisión cuando arranqué a estudiar de empezar por el mundo de empresariales y de repente como que tuve un primer impulso de irme a aquel mundo que no tenía nada que ver con conmigo e irme de una forma muy poco racional y que posteriormente en mi vida me he dado cuenta que evidentemente era una llamada intuitiva a estudiar publicidad, san porque sí. Entonces, bueno, yo era una persona muy cinestésica, con mucha necesidad y muy inquieta. Seguramente a día de hoy, si fuera niño, me diagnosticarían algún tema que tiene hasta medicación de por medio, pero bueno, en aquella época no había Por esto. suerte. Sí, sí. Y mi hiperactivismo pues se manifestaba en la necesidad de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces recuerdo mucho estar en la carrera nutriéndome de miles de cosas, ¿no? De cursos de fotografía, cursos de idiomas, bueno, necesitaba esta necesidad de hacer cosas. Y por suerte o por desgracia, esto hizo que empezara a trabajar muy temprano. Yo empecé a trabajar en una agencia de publicidad cuando empezaba mi segundo año de carrera. Wow. O sea, Entonces, que bueno, mientras estudiabas la carrera estabas en la agencia. Qué sí, loco. sí, o al revés. Mientras estaba en la agencia, supuestamente estudiaba una carrera. Ya, claro. Entonces, porque estamos hablando del año 93, cuando empecé a trabajar. Y bueno, trabajar en una agencia, independientemente de que entraras de trainee, tenía esta exigencia, ¿no? De tener que volcar todo tu estar, todo tu ser, todo tu hacer, porque ese era el ritmo de vida de aquello. Entonces, bueno, eso me hizo quemar etapas muy rápido en el mundo profesional. Me metí en un mundo donde había mucha recompensa de ego, mucha recompensa emocional, de que tu trabajo de repente tuviera un nivel de exposición brutal, ¿no? Eh, Esa parte, evidentemente, compensaba otras que yo creo que con el paso del tiempo ibas viendo o me fui dando cuenta que yo mismo iba tapando, ¿no? Que era todo este reto moral, ¿no? De a qué te estás dedicando, qué estás... Digamos que aquello no tuvo un lugar de priorización en aquella época, sino era más el reto del hacer, el reto del sacar adelante, y me llevó una carrera vertiginosa. O sea, yo con
recuerdo con 24 años, 24 años era director creativo de una de las mayores agencias de este país, 24 25 años, codirigiendo un departamento creativo y bueno, recuerdo pues hacer cientos de campañas para grandes marcas en televisión desde entonces, y fueron como pues 6-7 años muy vertiginosos de mi vida y que me llevaron a que en los 29 años crease mi propia agencia de publicidad, que se llamó Kitchen, que queríamos hacer algo un poco más cercano a las personas, con una vocación más de ser más transparente. Bueno, sí, ya había ciertas connotaciones ahí de intentar encontrar un sentido menos empresarial y más humano de cara a, bueno, trabajar con personas, cara a cara, no tratar de vender humo. Bueno, esto fue en el año 2002 y fue, pues estaban empezando las boutiques, las famosas boutiques creativas, intentábamos montar algo propio y por suerte, bueno, a día de hoy Kitchen ahí sigue, ¿no? Funcionando como agencia, y es una agencia que estuve co-liderando durante los primeros años con 2 socios y luego presidiendo durante muchísimos años. Claro, estamos hablando de una persona que a los 29 años ha pasado de ser un director creativo, pasar de haber hecho anuncios, de esa parte que alimentaba tanto ese ego, ¿no? De esa, esa parte que tiene mucho más que ver con quemar endorfinas a lo loco y volverte loco con la vida, a de repente una gestión de una empresa que conlleva otra serie de responsabilidades y de repente pues tener una empresa detrás tuyo pues, en su momento tuvo hasta 50 empleados, ¿no? Wow. Sí. Entonces, bueno, digamos que surgieron otras muchas cosas, ¿no? El tema de la gestión de equipos, el tema de la responsabilidad, el tema de tirar adelante ya no por una motivación exclusivamente personal, sino evidentemente de responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, Claro. digamos que ese fue como mi comienzo en el mundo laboral. Meteórico, vaya. Sí, 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 un no parar. Meteórico. Pero algo pasó, ¿no? Algo Mm. pasó en tu vida que, Sí, que sí, bueno, así que te fue. trastocó, trastocó esa Así vida fue. meteórica. Sí, bueno, pues llevamos, Kitchen se fundó en el año 2002, lleva 8 años con ello fundado. Había una parte que toda la parte esta de gestión había generado, pues bueno, yo creo que me llegó una crisis que muchas personas pueden vivir igual y se ubica, ¿no? En torno a la crisis de los 40, y yo creo que tiene que ver con muchas cosas parecidas, ¿no? Mm. A mí me llegó, pues igual, como todo en la vida, unos añitos antes. Eh, entonces, bueno, yo estaba metido en medio de una crisis personal, en una crisis laboral, ¿no? De si esto tiene sentido, si no tiene sentido, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, que ya sé que te empezabas a replantear. Había un run run, había una búsqueda de algo que había dejado atrás hacía mucho tiempo, que era pues un camino espiritual, que evidentemente yo lo conecté mucho al principio de mi carrera. Hice mucho, recuerdo que estuve muy conectado con el mundo del Tai Chi y fue algo que me llenó muchísimo, pero digamos que este tipo de ritmo de carrera hizo que hubiera una prioridad en mi vida, que luego con mi familia, evidentemente, la lucha y la tensión fue cuando, pues evidentemente, uno tiene pareja, empieza a tener hijos y entonces empiezas a luchar con una serie de prioridades que yo humanamente y humanistamente tenía muy claras, pero también era empresario, tenía una empresa, hacía Unas trabajadores, pues responsabilidades, pagar unas nóminas, claro. claro. Entonces, Mm, esa tensión que yo relato a veces, la tensión más vinculada a la parte laboral, que no es la tensión siempre es lo que lleva uno dentro, no es tanto lo que ocurre fuera, ¿no? mm, Esa tensión que tenía mucho que ver con esa lucha interna fue la que me originó esa sensación de mochila de piedras, de qué hago yo con esta mochila, cómo la gestiono. mm. Recuerdo mucho una imagen que tenía en la cabeza que era, tengo un camino anudado, ¿no? Tengo una serie de nudos ¿cómo se deshacen? O sea, Claro. una maraña de nudos, como quien anuda una lana, ¿por dónde Mm, empiezo, no? mm. Y nudos que se hace uno mismo, ¿no? Porque además en estos Exacto. casos es que te los creas tú, no son Claro, nudos, te los has creado sí, tú en sí. tu vida, te has hecho tú tu propia. Sí, yo creo que tiene que ver con el no parar, pues un poco Mm, el no poder compaginar ese punto de toma de conciencia con lo que vas haciendo, ¿no? Y casi ponerte en un rol secundario que es un poco, que es bastante falso, ¿no? Soy víctima de lo que me va ocurriendo en lugar de soy protagonista de lo que yo hago, ¿no? mm.
Y bueno, en el año 2010 tengo un hijo y lo voy a contar en presente. Tengo un hijo que hoy tiene 13 años, así nadie entra en dramas, Sí. porque esto no lo he contado a veces así. Claro, tengo a la gente en vilo mucho tiempo. Mm. Tengo un hijo que se llama Guzmán, hoy tiene 13 años. En el año 2010 tenía 3 años y un mes, en noviembre. Y entramos, bueno, la típica es el segundo, entonces bueno, empieza a ser, el tercero ya es un superviviente, el segundo está a medio camino de ser superviviente, pues un padre que ya no es primerizo le da menos importancia a ciertas cosas, pues la típica historia de verlo un poco más paliducho, un poco más débil, un día que de repente se medio marea, pues parece un proceso vírico. Fuimos al hospital con él así, y yo siempre lo cuento así, que no salimos del hospital. Ese puente de la Almudena, bueno, es sí, el primer fin de semana de noviembre le diagnostican una leucemia linfoblástica aguda. Y claro, eso es como, no sé, no sé cómo poder describir a alguien que no haya vivido una enfermedad en un familiar y más cercano como un Un hijo, hijo ¿no? Una imposible ya pareja, ves. Mm. algo así, ¿no? Porque es como de repente, pues ver que lo que estabas viendo antes también era un poco Matrix, ¿no? Es decir, que cosas que piensas que no te puedan pasar, te pasan, y es que la vida es así, ¿no? La vida tiene este punto donde es una suerte estar aquí hablando hoy, porque esto es real, por mucho que nos parezca ficticio el que, no, pues eso es un pensar en negativo, todo lo contrario, eso es un pensar en positivo. Ujú. Entonces, bueno, esa noticia fue la bomba, fue bastante un jarro de agua fría. Ya veníamos bastante preparados en cuanto a que llevábamos 24 horas haciéndonos a la idea por un poco las palabras que vas escuchando. O sea, Ujú. a Guzmán le aíslan en la UCI, nosotros con él, con un aislamiento inverso, con mascarilla, cuando la mascarilla no era un contexto de vida normal. Sí. Entonces, bueno, empiezas a escuchar cosas y, bueno, aparece una persona que se la ve directamente, que es como mega respetada en el hospital, que viene, se presenta en primera persona, nos dice quién es, departamento hematológico, director del departamento hematológico del Niño Jesús, y que hay que descartar una serie de cosas para empezar una leucemia, ¿no? Entonces, bueno, esas 24 horas empiezas ya a asumir que ese descarte puede ser una realidad. Mm. En mi caso me llevó a estar una noche entera conectado a información, Claro. premeditadamente, y también le dije, mira, yo soy así, yo sé que mi cabeza va a saltar en buscar, e informarme, y entonces me dio 4 tips de si queréis entrar en información, entrad en estas webs. Ujú. Y bueno, 24 horas después nos confirmaron el diagnóstico y el mundo se te cae encima. O sea, es como ver un tsunami de agua que te viene encima y que sabes que te va a caer y te cae. Mm. Yo tuve un desbordamiento literal en el momento. O sea, a partir de ese momento hay un punto de relación de pareja que no sabes cuánto va a durar, donde casi ni siquiera los momentos de poder soltar pueden ser compartidos, ¿no? Fue un descubrimiento que tuve, pues casi te diría a los 5 minutos de la noticia, donde uno tenía que entrar en la UCI para acompañar a nuestro hijo y el otro salir a llorar fuera del hospital. Mm. Y esto es, o sea, no tenías a tu pareja o tu compañera de tu vida para abrazarla y para poder, tuvimos 2 minutos en la puerta de antes de la UCI para que uno entrase y el otro se fuese, y luego... Y bueno, yo recuerdo con mucha... Hay gente que igual he tenido que ir cambiando las palabras para poder explicar esto bien y ser comprendido, pero recuerdo estar en ese momento de vaciado continuo y de dolor y de desgarramiento de las entrañas, pero que de repente hubiera una especie de luz muy clara, o como mensaje claro, no era tanto luz, sino un mensaje muy claro recuerdo que las palabras eran por algo, que tenían un significado donde no era un tema casual, o sea, causal, sino que iba a ser un tema causal. Es decir, yo lo traduzco siempre en para algo, ¿no? O sea, a mí me reverbera un mensaje de para algo, para algo, para algo, para algo, y en un para algo de que estaba en mi mano, en nuestra mano, que esto pudiera, a pesar de que era muy difícil de comprender, porque no era a través de la razón este mensaje, pero que aquello pudiera servir para nosotros y para él, de una forma positiva, sin saber muy bien qué significaba esto, ¿no? Entonces, como al final yo me agarré a esa emoción y yo me agarré a ese es que
me cuesta llamarlo pensamiento porque no está en la órbita de lo racional. Pero me agarré mucho a ese mensaje. Me agarré, digo, me ha surgido esto y estuve durante los siguientes días, evidentemente, investigando qué era esto de la glucemia, qué implicaba, qué consecuencias tenía. Según nos dieron la noticia, nos dieron un taco de papeles así tal cual, y de folios con protocolos, y dice, este es el protocolo de los próximos 2 años. Voilà. Y nos dieron el protocolo médico de lo que iba a ser el primer mes, el segundo si el primero iba bien, el tercero si el primero y el segundo iban bien, y así hasta 2 años. Wow. Entonces, claro, era como, wow, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Y bueno, a las 48 horas hubo un concepto que sí que vi muy claro, y es, yo quiero que mi hijo salga adelante, y no sé muy bien en qué creo y en qué me he convertido de venir de una familia de padres practicantes y ser practicante en una familia católica, apostólica, romana. Pero luego haber crecido y haber, durante mi adolescencia, durante ya la siguiente década, vinculándome con todo tipo de religiones, practicando la meditación, etcétera, pues no te puedo decir muy bien en qué creía o en qué creo, pero mezclo muchas cosas, y si en algo creo es en la energía. O sea, hay un tema donde yo creo que la energía es muy real, es muy tangible, es muy palpable, creo que se puede realmente tocar y está muy cerca de aquí. Y hubo una cosa muy nítida que sentí que era, yo creo que Guzmán va a salir adelante, yo quiero que Guzmán salga adelante, que estaba el quiero y el creo muy cerca, de hecho hay muy pocas palabras, muy pocas letras que lo separan, el creer y el querer. Pero creo que lo que menos le conviene al futuro de mi hijo es que alguien piense en negativo sobre su futuro. Entonces, me gustaría ver cómo poder modular esta avalancha que vamos a tener de emociones y de energías en cuanto empecemos a notificar esta noticia, ¿no? Y esta avalancha de llamadas, y esta avalancha de cómo va, y esta avalancha de pobrecito. Yo quería aislar el pobrecito. Digo, el pobrecito hay que convertirlo en qué de puta madre va, vamos para adelante. Y entonces vi claro, digo, voy a montar un blog que sea un bitácoras para los míos, de contar en positivo esta historia, de contar en positivo esta vida que nos ha tocado, a saber a dónde nos lleva, pero el objetivo es que cada día que termine yo cuente el día en positivo, y que la gente que se quiere informar de cómo está Guzmán lo lea, que tengan un mensaje de esperanza, que tengan un mensaje de positividad, porque lo que tuve muy claro desde ese día que decidí esto es que quien iba a guiarnos iba a ser él. O sea, al final a un niño le pasa esto, tú estás en tu mundo donde ya tienes preconcepciones intelectuales que un niño de 3 años y medio no tiene. Él tiene una gran verdad, y es el conectar con esa sabiduría que tienen los niños pequeños del aquí y a la ahora. Digo, él va a ser el guía, o sea, yo soy el traductor. Entonces yo tengo que acompañar esta verdad y ya está, y tendré que aprender, ¿no? Entonces yo hacía de traductor al final, o sea, yo a Guzmán le ponen la primera quimio y de repente esa palidez se convierte en vida, y se convierte en alejar al monstruo y ver a un niño pleno, lleno de energía, en un camino difícil, pues sí. Y bueno, durante los siguientes años, semanas, meses, me dediqué a escribir un bitácoras en un blog que llamé Uno entre 100.000, motivado porque, bueno, si bien 3 de cada 100.000 niños sufren este diagnóstico, yo pensé que mi hijo no solo iba a ser uno de esos 3, sino uno de cada 100.000 que no solo sale adelante, sino que es capaz de reconvertir y transformarnos a todos alrededor, ¿no? Dije, bueno, pues venga, mi hijo es uno entre 100.000 y va a poder con todo, y no solo de cosas tan chungas como esta, sino cosas guays como va a tener la vida, ¿no? Y ahí empezó un viaje muy profundo que me llevó a vivir un presente, que fue: yo estoy escribiendo aquí, mi vida laboral se para, mi vida laboral está ahí, y poquito a poco pues pasaron las semanas, yo seguía todas las noches, había días muy difíciles para escribir esto, pues porque no todos los días tú estás conectado, o sea, hay días que los Hombre. vives han pasado cosas, pero es verdad que yo me había creado un briefing trabajando en marketing, y es que mi briefing era contar todos los días algo, y me di cuenta del poder transformacional de las palabras. O sea, yo con el tiempo evidentemente he visualizado que yo había creado una terapia con este blog, ¿no? Y entonces yo tomé la decisión de que cada día que pasaba, pasar lo que pasara, yo iba a meditar lo que había pasado, iba a reconstruir los hechos, las palabras y como consecuencia las emociones. Y iba a contarlo con una visión positiva. Y había días que tenía que contar cosas que habían pasado negativas, pero dándole un poco la vuelta de cómo esto podía...
Y bueno, pues este fue mi proceso de curación también. Claro, es que eso te iba a decir, esta parte, ¿no? De empezar a vivir tan en el presente, con tanta conciencia, como me estás diciendo, ¿no? De todos los días aplico esa conciencia y tengo este briefing que me encanta también porque usas este lenguaje de la publicidad que al Sí, final te sirvió. De hecho, yo creo que todo lo que has hecho a partir de entonces, la publicidad está como muy, muy presente, sí, pero de otra manera, ¿no? Con una vuelta de tuerca, con más propósito y con más para qué. Pero me parece totalmente. increíble ese decir, tomo esta conciencia, paro, vivo en el presente. ¿Cómo hiciste esto? ¿Esto fue algo que pudiste hacer desde el día uno? ¿Esto es algo que fue relativamente fácil, que te costó, que No tenías me ya costó, herramientas? ¿Cómo a fue? ver, mi vida publicitaria empecé siendo redactor, acabé siendo director creativo y luego empresario y directivo de una agencia. Al final era utilizar lo que yo sabía hacer, que era escribir, y aparte tratando de reconstruir hechos a través de las palabras, ¿no? Entonces, realmente no me costó, estaba como una especie de, casi te diría, una mezcla entre misión y visión, ¿no? Es decir, mi misión día a día es esta, y aparte sentía que estaba trabajando en un proceso de curación interno, ¿no? Que, aunque fuera más sutil. Y empezó a pasar algo porque pasaban semanas, tampoco es que fue, o sea, cada día con Goodman era ver qué pasaba ese día para ver si íbamos al día siguiente, ¿no? Era un presente muy presente y me ayudó mucho a estar muy en el presente, muy en no estar preocupado de qué pasará mañana. Hoy estamos aquí, mañana ya veremos dónde estamos, ¿no? Fue una Mm, herramienta con la que poder vivir eso, ¿no? wow. Em, Sí, porque además si estás, lo importante aquí es lo que comentas, estar en el presente, porque el futuro lo puedes pintar negro, lo puedes pintar rosa, lo puedes pintar de lo que sea, pero no se sabe, o sea, es un futuro, ¿no? claro, Y estar pensando en ese totalmente. futuro, que en casos como ese, además, cuesta no pintarlo negro muchas veces, ¿no? Que pues la mejor fórmula, la mejor sí, herramienta es el presente, por supuesto, pero me parece increíble, o sea, no increíble, pero me parece, bueno, que supiste cómo manejar Bueno, yo al aquello. final también lo disfruté. Es verdad que pasaron cosas maravillosas y es que aquel blog que empezó que empezó siendo para un círculo muy cercano de gente, empezó a difundirse, ¿no? Empezó a aparecer gente increíble que me decía que al final lo que escribía ahí les ayudaba, que no tenían, ni habían pasado por esto, ni tenían hijos así, pero que lo que escribía ahí les ayudaba en su día a día y en sus, pues recuerdo gente que dice, mira, creía que tenía problemas y veo que lo que tengo son miserias con las que viendo esto me está ayudando muchísimo este blog a afrontarlas, ¿no? Exacto, justo es un poco lo que decimos, ¿no? Esa tendencia que tenemos de mirar en ese futuro nos hace perdernos el presente maravilloso que estamos viviendo aquí y ahora, y creo que lo tuyo fue esa herramienta que a la gente le hacía decir, espérate, ¿qué está pasando? Voy a Sí, parar yo recuerdo, también porque si esta persona mira lo que hace. mira, con eso que cuentas de mañana hay una cita que pongo que está en el blog de Guzmán, que era esta de, el ayer es historia, el mañana es un misterio, ¿no? El hoy es un regalo y por eso se llama presente. Presente, Que esto claro. es de Kung Fu Panda. Sabio, sabio personaje. Sí, 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 con lo cual, del maestro Tortuga de Kung Fu Panda. Entonces, pero bueno, que es esto, ¿no? Del mañana y del futuro, ¿no? Sí, Y es verdad que todo esto, el que aparecía, empezar a aparecer gente que veía que esto que no era el propósito del blog, el propósito era otro, pero que de repente empezaba a ver como que había una especie de ejército de energía positiva alrededor, digo, joder, me viene grande asumir esta responsabilidad, que no quiero asumirla, pero qué maravilloso que esto esté pasando, ¿no? Y bueno, pasaron las semanas, el mundo de la vuelta al mundo laboral existió y entonces es cómo convivo con esto, ¿no? Cuando yo estoy viendo que está pasando algo increíble, o sea, yo estoy con un hijo en una habitación de un hospital y veo que alrededor suyo hay gente que se dedica a hacer el bien, ¿no? Asociaciones, organizaciones, gente que ha decidido llevar su vida laboral ahí. Y claro, yo en la habitación en el hospital con mi blog y tal, y a veces trayendo algo de curro que no estaba metiendo en un día a día, pero sí que poco a poco iba viniendo, digo, ¿a qué me estoy dedicando? ¿Para qué me estoy dedicando a esto? ¿Y con qué objetivo? ¿No? Entonces, como era incapaz de gestionar ese dolor y ese duelo en una misión tan concreta que tenía, que era acompañar a mi hijo en esta movida, lo que hice fue algo que luego también adiviné que, que había sido terapéutico y que me ha llevado a que hoy mi contexto laboral es el que es que dije, bueno, ¿qué sabes hacer tú bien? Tú sabes idear proyectos, idear cosas, y digo, bueno, pues entonces identifica
proyectos a los que te gustaría dedicarte o crea ideas a las que te gustaría dedicarte como alternativas a tu entorno laboral actual. Y recuerdo que además lo tomé como un objetivo solo de crear, no de decidir, que si ahora que ya he aprendido en los últimos años sobre los procesos de diseño de servicios, tiene que ver con la fase de divergencia sin la convergencia, cosa que a mí me ha costado siempre horrores, ¿no? Pues me metí en una fase de diverger donde no había juicio y entonces me puse a diverger en proyectos que todavía lo guardo, los transformé, los convertí en PowerPoints, cada uno era un PowerPoint de, pues mira, puedo hacer, pues me gustaría crear un centro especial de empleo para dar empleo a personas con discapacidad, venga, uno, otro. Y el único objetivo era uno tras otro y llegó un buen día en el que pues tuve que poner los 9 encima de la mesa y poner encima la agencia de publicidad que dirigía, ¿no? Y decir, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y lo tuve bastante claro, decir, vale, hay una cosa con la que he conectado en estos meses, que no es tanto uno de estos u otro, sino que a mí lo que me gusta es abrir estos melones, abrir estos caminos. O sea, realmente me Diverger. gustaría ampliar esta sensación, esta emoción de seguir creando este tipo de soluciones sociales que ayudan a otras personas a través de un skill con el que me había reconciliado, que tenía que ver con un skill de lo que yo había aprendido gracias al mundo publicitario, ¿no? Entonces, bueno, aquello fue un camino de que todo se acabó uniendo, ¿no? De que nada era... Me abrí mucho a lo que luego en la charla esta que hemos compartido, que he compartido contigo, hablo de que son las causalidades y no las casualidades, y es que cuando decides, que yo creo es un giro de mirada súper sutil, pero cuando decides que las cosas pueden pasar para algo, como me pasó a mí con mi hijo, aparecen cosas que podrías etiquetar de mágicas en la vida. Es decir, aparecen personas, se abren puertas y de repente estás pensando en alguien, te llama por teléfono, aparece un mundo interestelar, por decir una referencia muy clara, que dices, no se lo voy a contar a mucha gente porque van a pensar que soy perro flautico Aquí nos lo y, puedes decir, aquí no pasa nada, y nadie va estás a en tu entender tribu. nada. Pero es verdad que yo creo que es un giro muy mental que me da igual si es algo donde podrías etiquetar que los sucesos aparecen cuantitativamente más o que sencillamente tu atención está puesta en un lugar donde te das cuenta de algo que había ocurrido antes y que nunca habías observado, ¿no? Mm, Entonces, mm, bueno, pues digamos, yo creo que es una mezcla, seguramente mm. estamos hablando más de la segunda para mentes muy racionales, yo también creo en la primera y me Sí, parece exacto. Yo estoy maravilloso. contigo. Yo creo que es un mix de Entonces, ambas. bueno, eso también hizo que pues, apareciera gente increíble, pues recuerdo a José Antonio Ritoré, que ahora es íntimo amigo mío, que fue un periodista que se me acercó para entrevistarme con el blog de Guzmán, cuando todavía era un blog, ¿no? Y que al cabo de los 2 años fue patrono de la fundación, cuando el blog se convirtió en una fundación, y a día de hoy ha sido, bueno, es íntimo amigo mío y trabajamos juntos. Entonces, bueno, y así con miles de cosas, miles de puertas y miles de proyectos. Yo creo que a mí aquello me supuso un cambio muy claro. O sea, por suerte el recuerdo de la enfermedad de mi hijo está muy lejano porque le dieron el alta, pero aquel proceso de transformación pues me va a acompañar toda la vida, porque sí que me puso en un camino que es en lo que luego se ha convergido en la Fundación 1 entre 100.000, que fue básicamente un ejercicio de responsabilidad cuando mi hijo fue estando bien y estábamos a punto de tener el alta. Digo, ¿qué hago yo con toda esta comunidad que hay detrás? ¿Qué se Con toda esta necesita? energía que has Claro, creado, positiva, ¿qué se no la vas a necesita dejar morir. qué se necesita en este mundo de otros unos entre 100.000, de otros Guzmanes, de que aparezcan? Entonces, bueno, pues es verdad, he trabajado en marketing, identifiqué qué es lo que no había o de qué se carecía, que no había habido ninguna institución que de forma recurrente en un cáncer como era la leucemia infantil, pese a que representa el 30% de los cánceres infantiles, hubiera habido un proyecto recurrente de investigación año tras año. De hecho, cuando yo fundé, entonces tuve muy claro, digo, me gustaría montar un proyecto cuyos fines fueran financiar proyectos de investigación, pero que viviese de la energía de lo que hemos construido en el blog, que sería con muy poquito, con muy buena energía de muchísima gente. Es decir, poder recoger un poco cómo poder crear proyectos colectivos muy plurales para conseguir financiar proyectos de investigación. Cuando llegamos, bueno, cuando estábamos en eso investigando, eh, había habido como 3 años atrás, 4 años atrás, que había salido un proyecto de investigación de 100 y pico mil euros en España, pero no había recurrencia, ¿no? Entonces, bueno, creamos aquello, llevamos desde el año 2012
y hoy uno entre 100.000 ha financiado y comprometido 3 millones de euros. Empezamos con 75.000 euros al año 1, que era maravilloso, con un proyecto tan surrealista como el que cada persona que aportaba un euro recibía un dorsal solidario por ser parte de ese movimiento, de ese ejército, ¿no? Con su numerito de lo que era, y bueno, y hemos llegado hasta aquí. Pero es verdad que esto también me metió en la vorágine de querer seguir haciendo proyectos como los otros que aparecían encima de la mesa, y también el converger fue Innuba, ¿no? Innuba, al final montamos Innuba hace solo 5 años, pero desde que había creado uno entre 100.000 hasta Innuba sí que estaba el tran de me gustaría seguir abriendo la cabeza para poder encontrar soluciones de impacto positivo para otros colectivos, otras... Y bueno, hablando con amigos y yo creo que es esto, poniéndole palabras y conciencia a las emociones, es como se abren las puertas, ¿no? Es como la energía fluye. Y lo maravilloso es que, bueno, me ha llevado hasta aquí y por eso hablo tanto de las causalidades, que nada es casual si decides interpretarlo como tal. Si tú quieres que sea casual, evidentemente lo es. Y cuéntanos un poco de Innuba, porque lo has mencionado, Sí, pero no nos dices bien, que me encanta. De hecho, el vídeo que tenéis en la homepage, vaya, se lo envío a todo el mundo. Es como que es que esta empresa, el vídeo es impecable. O sea, el guión del vídeo, que no sé si es tuyo, como dices que sí, ¿no? Me imaginaba, digo, como si te encargas de los copies, pero el guión es impecable, o sea que enhorabuena. Pero muchas cuéntanos, gracias. para los que no conozcan Innuba. Pues Innuba pues, nace un poco de la vocación de... Bueno, yo creo que como todo nace de una tensión, ¿no? Es decir, sin tensión no hay, no hay insight si no hay tensión, ¿no? Que esto es una frase muy de investigador. Pero cuando realmente detectas la tensión y buscas la forma de solucionarla es cuando encuentras las ideas potentes, ¿no? Es como lo que yo creo. Y ahí nos juntamos varias personas y en aquel momento empezamos esta conversación María García, que la vais a tener en una mesa Mm, dentro de Inspira. ujú, Y yo, bueno, estas causalidades. María y yo somos compañeros de la facultad desde que yo empecé a estudiar por intuición publicidad ujú, y conocí a todo mi círculo que me rodea hoy en mi vida. Y María fue de estas amigas que conoces que cada uno tomó su camino. Ella se fue a investigación de mercados, yo tomé mi camino de trabajar en publicidad muy temprano. Y durante mucho tiempo, bueno, como muy buenos amigos, amigos de cañas, copas, de compartir dolores, ujú. más laborales, más emocionales, pero pues eso, la típica amistad que siempre te ha acompañado. Y en un momento donde ya habíamos montado la fundación, ella es patrona de uno entre 100.000 desde el principio, pues en un momento también de crisis compartida empezamos a hablar un poco de los para qué, ¿no? De decir, joder, ella está en un momento profesional de darle vueltas al para qué, al para algo, de a qué me puedo dedicar. Y un poco pues, alineamos un poco el qué habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Que era acompañar a compañías, cada uno desde un ámbito y un skill diferente, a solucionar problemas profundos y además con una gestión y evidentemente ya de equipos directivos que tenían luego una ejecución, cada uno en un ámbito, ¿no? Pero lo que hacíamos era resolver problemas de negocio, donde también luego estaban los personales y dijimos, esto está guay, si el para algo fuera mayor que un objetivo de negocio, que un objetivo comercial. Mm. Entonces, investigando en eso, empezamos a darle vueltas a posibles ideas y estuvimos 2 años burbujeando en qué había en el mundo que pudiera convertir una cosa en la otra, para impactar positivamente, ¿no? En el camino aparece David Alayón, en el camino de esta investigación y esta búsqueda, maravilloso. David viene del mundo de la tecnología, que le conoces bien, Mm. y es un tipo maravilloso, súper inspirador y yo siempre le he admirado muchísimo. Y bueno, se nos une a la conversación hasta el punto de que se nos une a la A conversación para todo. decir, vamos a por ello porque compartíamos un propósito, que es, queremos esto, hacerlo para un propósito de impacto positivo, de impacto en las personas y de impacto en el planeta, en la sostenibilidad. Entonces, bueno, vimos que había un espacio muy interesante que era cómo poder acompañar a personas y a empresas diseñando soluciones que impactarán positivamente y una de las cosas que yo recuerdo mucho, que yo soy muy del lenguaje, que identificamos un tema que tenía que ver con lo que es la esencia, si hablábamos de la esencia pura de una compañía y cambiábamos las palabras y en lugar de hablar de negocio hablábamos de riqueza, hablábamos un poco de que los skills se habían parafraseado mal cuando se había creado un departamento de responsabilidad social corporativa que estaba absolutamente desintegrado en un negocio, ¿no? Mm. Entonces hay un poco, en una esencia que ya yo
por lo menos yo soy así, yo soy más perro flauta que mis socios, eh, conecto mucho con un tema más espiritual y que así te diría que con una mirada más oriental. Yo te diría que si me preguntas a mí, ¿cuál es la mayor habilidad que tiene una empresa? Una empresa solo crece porque tiene una enorme capacidad de generar riqueza. Ujú. Si haces un zoom out en lugar de hacer un zoom in, que es lo que ocurre muchas veces, se identifica que esta generación de riqueza solo sirve para generar dinero interno y te quedas con que ese skill es potenciable en cualquier ámbito, puedes ambicionar a que la generación de riqueza no solo tenga que ver con un retorno económico, sino que la generación de riqueza pueda tener que ver con generar riqueza a las personas, generar riqueza al planeta, generar riqueza, evidentemente, a stakeholders, y que esa riqueza, si todo esto es sistémico, pueda, evidentemente, generar lo que un directivo sin alma pueda buscar, que también es un retorno al negocio, ¿no? Ujú. Pero sin duda alguna, si esto lo generas, independientemente de los plazos, vas a tener un sistema más sólido, más poderoso, más potente. Entonces, Innuba creció con esta mirada para poder... Y lo que hacemos ahora mismo, tenemos 3 líneas de negocio. Una es de diseño estratégico, que ayudamos a las compañías y también a emprendedores, porque también en los últimos años hemos trabajado con emprendedores, a hacer diseño estratégico buscando su propósito, ayudándoles a definir su propósito y tangibilizando ese propósito. La segunda, diseñamos productos y servicios, tanto desde la ideación, la definición estratégica, el proceso de diseño de producto puro y duro hasta la ejecución incluso tecnológica del mismo, Ujú. pero que impactan positivamente en las personas y en el planeta. Productos que cuando hablamos con grandes compañías tienen un retorno directo al negocio, o directamente diseñamos productos con emprendedores. Ahora mismo estamos coemprendiendo con varios emprendedores proyectos propios, ¿no? Y luego tenemos una tercera línea que trabaja en formación. Ujú. Tenemos, claro, que le llamamos transformación, pues un tema más de formación e innovación social para transformar a las personas y al planeta desde la esencia de uno mismo. Y bueno, tenemos un acuerdo con la UPSA, con la Universidad Pontificia de Salamanca. Hemos lanzado un máster de innovación social que está ahora ahí pendiente de que la gente se inscriba. Y bueno, esto es un poco a lo que nos dedicamos, que es muy Casi plural, que es nada. como mi... Claro, pero es como la máquina esta que yo estaba también esperando de poder hacer muchos proyectos diferentes en muchos Claro, ámbitos diferentes, ¿no? claro. Ahora también hemos empezado a desarrollar producto propio. Lanzamos una tontería, lo vamos a lanzar en una plataforma de crowdfunding, un productito, estas navidades, que es una agenda física, Ujú. que se llama Hoy, que no sé si lo Ujú. habrás visto en nuestra web, Sí, pero sí, sí. básicamente es una agenda que en lugar de tener meses, todos los días son hoy, todas las horas son hoy, todas las páginas son hoy, y que ayuda a tomar conciencia personal del Del día a hoy. día. Y bueno, nos gusta experimentar y hacer cositas. Qué bueno. ¿Y qué diferencia entonces ves entre el José pre y el José post? O sea, en términos tanto, no sé, emocionales, interiormente, digamos, ¿cómo se siente? Si hay alguna diferencia. Bueno, sí, yo creo que, bueno, pero yo creo que también es el proceso de un proceso de crecimiento personal y de transformación personal. O sea, yo creo que durante toda la vida todas las personas acompañan mucho mejor su lado, su cara, su cara visible que la cara oculta, ¿no? O sea, lo que más se ha transformado conmigo es que he acep- creo que tengo mucho más trabajado todos mis lados y creo que hay un proceso donde yo rechazaba mucho un lado mío de calma, ¿no? O sea, yo era una persona con mucha vocación al hacer hacia afuera y ese hacer hacia afuera me llevaba a sentirme muy productivo, ¿no? Muy del hacer, del hacer, del hacer. Pero estaba negando una parte que era tan real como esta, ¿no? Que era el tema de la calma, el tema del estar, el tema de que el estar no tenía que estar haciendo nada, sino tenía que estar estando. Entonces, si me hablas de qué es lo que más ha transformado en mi vida personal, Ujú. yo te diría que ha sido esto. Es verdad que ha habido más acontecimientos en mi vida que también han sido extraordinarios, como el de mi hijo, que también han exigido que este estar se desarrolle con mucha más conciencia y que, bueno, te hablaría también de la palabra conciencia, ¿no? Creo que en aquel hacer había una precipitación, ¿no? Una Mm. precipitación de ser a veces poco consciente de los acontecimientos y era un hacer muy también hacia afuera, ¿no? Al final hay una parte de esencia que mantienes. O sea, yo me siento muy identificado y muy reconciliado. Creo que para mí la palabra que me relaja y que me alivia es esto, ¿no?
he sabido reconciliarme con una parte que no aceptaba, ¿no? Aquello tuvo una fase muy positiva que hizo que un lado mío se pudiera potenciar, y ese lado que se potenció y me ha traído aquí. Mm. Entonces, bueno, la parte que más, ya te digo, que más se ha transformado ha sido esta. Esta sí, del ser, ¿no? De quizá Sí. ampliar esa parte del ser y el estar en el presente. En ese sentido, no sé si has tenido o maestros o libros que te han ayudado o guías o esto que comentas que estás, bueno, cercano a lo oriental. Cuéntame un poco en términos, no sé si espirituales o de guías, si tienes algunas, no sé, Bueno, a mí esto me alguien da en mucho especial. pudor, me da mucho pudor hablar porque a mí, yo que lo veo muy compatible, ¿no? Pero bueno, es verdad que depende de quién te escuche, la etiqueta, o sea, me pasa que suelo pensar en la etiqueta del de enfrente, ¿no? Que es un Ujú, poco lo que sentimos todos, pero mm, sí que ha habido mucho acompañamiento en el proceso, y mucho acompañamiento desde acompañamiento terapéutico a acompañamiento de crecimiento personal muy auténtico. Te mencionaré un maestro que le conocí en directo causalmente en Madrid, ujú, que fue Thich Nhat Hanh. Cuando vino el maestro Thich Nhat Hanh, es un maestro budista vietnamita, que tiene un centro, bueno, él montó un centro en Francia, cerca de Burdeos, que se llama Plum Village, ujú, y es un monasterio budista que trajo en los años 80. Él es el creador del movimiento del mindfulness en Occidente. ujú, Cuando lo trajo a Estados Unidos y toda la escuela de mindfulness de Massachusetts creció, vino un poco de las enseñanzas que él dejó en Estados Unidos y se acabó instalando en los años 80 en Francia. Eh, Sus lecturas me han acompañado muchísimo y, bueno, familiarmente hemos hecho, hasta que ha llegado el bicho este del COVID, ujú. todos los años un retiro maravilloso en Francia, en Burdeos, en este lugar que se llama Plan Village, un retiro familiar que se hace únicamente para familias en el mes de julio. Es un monasterio abierto que no trabajan, no inculcan nada budista, sino que lo que trabajan es la difusión del conocimiento del mindfulness, Ujú, básicamente. Entonces, bueno, a mí ha sido una herramienta, y hablando de herramienta que me ha trabajado, con la que he trabajado mucha conciencia, gracias a la cual he montado y trabajamos, tenemos un grupo de meditación de amigos que cultivamos todo lo que podemos, ujú, a pesar de que esta situación es compleja para hacerlo. Pero bueno, sí, mucho ejercicio de meditación mm, y mucho trabajo de crear una comunidad de meditación. Luego te hablaba también del crecimiento a través de la terapia, la cual siempre he tenido muy de cerca, pero bueno, últimamente, en los últimos años, está muy metido en temas de miradas más sistémicas y estálgicas y, bueno, con muchas mm, historias que a mí me han transformado mucho, que tienen que ver más con constelaciones familiares, ujú, etcétera. mm, Y hay una parte que no me gustaría dejar fuera, que sí que es una forma de acercar este mundo a gente más agnóstica, y me parece, y para mí fue un hallazgo. Cuando estábamos montando Innuba, apareció un tema que te recomiendo si no conoces, porque intuyendo que compartimos miradas, a mí siempre me ha llamado mucho la atención aquellos que han sido capaces de traducir, aislando el lenguaje espiritual a gente que le da mucho miedo, ¿no? mm, Y hay una teoría lo diré, en el MIT hay un ujú. tipo que se llama Otto Sommer, Ah, claro, la que teoría U, la teoría U, por yo me he supuesto. vuelto un loco, pero Por me volví un supuesto. loco cuando encontré el origen de este hombre, que este tipo es nieto de antroposóficos y de familia antroposófica. Y claro, el verle metido en el MIT rodeado de ingenieros y Mm, leerte el libro sabiendo de dónde venía él y haciendo una mirada antropológica, de decir, claro, le está traduciendo este mundo más de conectar con, con temas más de constelaciones, de temas espirituales, con total, temas muy de emprendimiento muy de social emprenda, de empresa, y sí. muy de conciencia, pero me parece que hace un ejercicio maravilloso, porque este hombre ha sido capaz de llevar este tipo de aprendizajes, aislando cualquier palabra vinculada con lo espiritual, Ujú, a un mundo de una conexión con la conciencia, mm, con la transformación personal, que evidentemente ha abierto puertas a personas que no estaban dispuestas a entrar a ese mundo, ¿no? mm.
Entonces me Bueno, sí que parece, habla de la fuente. Yo hice su curso sí, hace poco y cuando dice conéctate con la fuente, yo ahí de verdad que para mí era como, qué maravilla, un tío del MIT hablando de la de fuente y la de fuente, conectarnos con la claro. fuente. No, y la escucha generativa, ¿no? Madre Este tema de mía. cuando te olvidas de... A mí me parece que es maravilloso. Yo hice el Sí, curso sí, 2 ese veces, 2 hombre años es. seguidos, y luego estoy muy en contacto de la gente que lo llevaba aquí en Media Lab Prado y bueno, Mm. una maravilla. Sí, 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 la verdad que gracias por mencionarlo, porque a mí también me transformó mucho la mirada, ¿no? De decir, ostras, se están empezando a meter temas, ya no espirituales, como tú dices, pero bueno, sí más de conexión Sí, contigo y con algo, no se sabe muy bien qué, pero sí con una bueno, sabiduría quizá. roza la magia, el Sí, resultado exacto. roza la magia, ¿no? O Sí. sea, hay un punto donde cuando trabajas sobre todo me encanta, porque yo he sido creativo toda la vida y he vivido en procesos de co-creación, y él relata muy bien, poniendo muchos ejemplos, donde hay veces en tu vida, si tú has estado metido en procesos de creación, donde hay algo que traspasa a las personas que están co-creando, Mm, y no te ocurre siempre, te ocurre en muy contadas ocasiones, donde existe una conexión plena de que lo que acabas de encontrar es un hallazgo brutal que supera el tema de la razón, ¿no? mm. Y claro, él establece un protocolo para llegar ahí y que tiene mucho que ver con aislarte del ego, con Mm, conectar con la fuente, como estás contando tú, mm. y tiene que ver mucho con trascender a tu esencia. Claro, sí, y de no quedarnos en cada uno, sino de esa inteligencia colectiva, llevarla incluso a un sitio superior, es una Sí, pasada. sí. Esto es un poco interestelar. Yo creo que abre puertas con un mundo cuántico del futuro que te dicen por aquí, por aquí. Esto además Exacto. ahora yo- ahora que uno es padre y tengo una maravilla de tener una niña de 15, otro de 13 y ahora una pequeña de 3 y medio, pues claro, el poder traducir y llevar esto a qué te hubiera gustado que te dijeran cuando estabas en esta duda laboral o Ya ves. académica de qué estudiar, ¿no? Entonces Mm, yo a mi hija le cuento mucho el escucha tu intuición, ¿no? Que cómo me habría claro, gustado a mí que me dijeran a los 15 años, con sí. la duda que tienes a los 15, escucha tu Madre intuición, mía, ¿no? total, Escucha total. tu intuición, que al final la intuición no deja de ser tu futuro llamando a tu presente. ¿Qué Sí, es eso? Es así. totalmente. De hecho, en Inspira tenemos una charla sobre la intuición, porque para mí es temazo y es una palabra que se ha mal usado, que se ha denostado, pobrecita, y que es total, y que al revés, al final es nuestra guía. O sea, si conectamos con ella, nos está diciendo hacia dónde Absolutamente. tenemos que ir. O sea que me encanta. Y me encanta todo este recorrido que me comentas porque es esta unión total entre el crecimiento personal y el desarrollo profesional, ¿no? Que es que al final una cosa va con la otra. Por eso a mí me interesa muchísimo traer ese crecimiento porque ese crecimiento nos va a llevar a, como te ha pasado a ti, ¿no? Proyectos con más para qué, con más propósitos y si todos fuéramos hacia allí, el mundo cambiaría en un plis. O sea, Tal si cual, tal todos cual. Mira, consiguiéramos eso. de hecho hay una cosa, con esto de los para qué y tal, en Innova, durante el principio, cuando lanzamos, pensábamos que, bueno, pues que iba a ser muy difícil conectar y casi pensábamos que íbamos a tener que predicar en el desierto, pero un aprendizaje que nos hemos llevado es esto. Hay una cosa que acabas de decir que tiene mucho que ver, que es el conectar con personas que comparten el para qué independientemente del lugar que ocupan, ¿no? Es decir, que Ujú, para nosotros cuando hacemos un proyecto con una empresa, decir: "Oh, ¿habéis trabajado con este sector, con este? ¿Qué sector?". Es que esto no es un sector de empresas, es un ujú, sector de personas. de personas. Y si compartes esto, es muy fácil que emerja y que surja algo, un futuro, y construir y diseñar futuros que impactan positivamente, ¿no? Entonces, Mm, ahí es donde lo creo firmemente. Y mm, sí, lo que cuentas de juntar la parte laboral con la profesional, por eso también la parte de Otto me fascinaba tanto investigar sobre su vida, ¿no? Digo, ¿qué le ujú, ha llevado a este hombre que se fue al mundo luego de la ingeniería? Volver a esto, o sea, porque claramente volvió, ¿no? Él volvió, mm, se desarrolló su vida de ingeniero y haber tenido la capacidad de meter esto en el MIT, ¿no? mm, Me parecía muy, muy, muy interesante el uso de su lenguaje, ¿no? Yo cogía mm, libros que hablaban de lo mismo en otro ambiente y veía el suyo y digo, qué inteligente, cómo lo ha mm. llevado de un mundo a otro. Sí, 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 totalmente. ¿Y qué le aconsejarías a alguien, así como ya para terminar, a alguien que a lo mejor, porque aquí estamos llamando a la puerta a gente, ¿no? Es Sí, como, chicos, veniros para este lado que se está muy bien, que se vive muy bien y que por lo menos es lo que pretendemos con Inspira, ¿no? Enseñar que este otro mundo es posible, que es estupendo, que te da muchas alegrías, que te da muchas causalidades, como comentas, esa magia
que se pueden hacer además temas profesionales, que es algo que también me parecía muy interesante enseñar contigo, ¿no? Que no es solo algo para hippies o para gente que está fuera del sistema, sino que dentro del sistema también se puede hacer. Así que, ¿qué consejo le darías a alguien que está así como planteándose dar el salto? Vaya preguntita, ¿eh? A ver, yo creo que está habiendo un... A ver, está claro y sí que vamos, yo creo que todos los que estamos trabajando este punto de crecimiento personal, entiendo que lo hemos pensado, si esto se debe más a lo que se cuenta, ¿no? De un cambio de tendencia, de que es verdad que el mundo de la conciencia está siendo cada vez más amplio, o también es un tema de evolución y transformación en una evolución generacional, ¿no? Yo quiero pensar lo primero, es decir, que está habiendo un cambio real. Yo es que creo que el mundo necesita que seamos más los que estamos a este lado, porque, y no quiero ser apocalíptico con esto, es que creo que el mundo no puede sobrevivir si no somos mayoría a este lado. Mm, Y creo que este mundo que conocemos como tal, pero tengo esperanza en que cada vez más sea así y me doy cuenta, pues teniendo hijos y viendo cómo están creciendo, ver un poco el contexto, ¿no? O sea, ves ahora toda la gente en Innova tenemos gente muy jovencita que entra y me sorprende mucho temas de la evolución y la madurez en la conciencia de mucha gente joven. No te hablo de cantidad, pero sí de calidad. Es decir, mm, no te podría cuantificar. Hay más, quiero pensar que hay más, pero sobre todo hay un tema de calidad y profundidad y trascendencia que en mi entorno, y mira que teníamos gente que estaba más conectada, pues igual yo no recuerdo con esta profundidad. A día de hoy estamos hablando de que los adolescentes eligen las empresas por valores. Y mm, esto decía, hace 5 años decía, van a elegir por valores. Pues sí, o sea, un chaval que acaba su carrera está priorizando valores ya de las compañías. Me parece maravilloso. Entonces, seguro. los que ya estamos aquí, los que ya hemos tenido una vida laboral, creo que lo que nos queda es escuchar. O sea, hay un punto de decir, si hay algo que te resuena, y para mí el consejo es, si hay algo que te esté resonando y algo que esté vibrando en alguna dimensión que no te has planteado, es para, escucha y investiga y arriésgate a probar, ¿no? Porque hay muchas formas de cómo llevar a cabo esto. A mí me gusta mucho y por eso me he enamorado tanto de meter la parte de procesos que tanto ha traído David a Innova, ¿no? Que es el tema pues, de todos los procesos que hay de Lean, todos los procesos que hay de Design Thinking. Haz un piloto, pues haz Ujú. un piloto con tu vida. O sea, esto es bastante sencillo, no tienes que arriesgar tu vida entera. Puedes Mm, hacer un piloto y comprobar ese cambio, ¿no? mm, Entonces, yo no... siempre se me ha venido muy grande dar consejos y decir que a este lado, o sea, porque creo que no hay lado malo si la conciencia es más plena, ¿no? Entonces creo que el poder trabajar más la conciencia y si alguna vez te has planteado para qué y para algo, está claro que tienes la oportunidad de abrir un camino. O sea, creo que mm, nunca es tarde, ¿no? Me encantan, y ahora hablando de este nunca es tarde, me encantan todo lo que está pasando ahora mismo y creo que va a haber un boom que nuestros mayores nos enseñen que nunca es tarde, de verdad. mm. O sea, y que esto lo están abriendo mucha generación ya de los que empezamos a estar ya cerca de aquello, ¿no? Pero bueno, yo creo que por suerte cada vez hay más Mm. y que nada, que quien sienta la Sí, llamada la sienta y si no la sientes, claramente este no es tu mundo. Eso exacto, está no pasa clarísimo. nada, no pasa, bueno, no estará escuchando esto, yo creo, ni siquiera, la Claro, verdad. claro, Pero sí, esa parte de, a mí a veces me gusta pensar, ¿no? La vida es un juego, juguemos un poco, ¿no? Esto de tal cual. probar, esto de, pues Pilótalo, exacto, pilótalo. ¿no? Es Sí, como, sí. sí, sí, no te lo tomes tampoco todo tan en serio, prueba, si sale bien, perfecto, si no, pues no es el Y fin del que hay mundo. una cosa que a mí me pasa también, que lo cuento muy a menudo y ahí en los proyectos donde vamos con Innova o con uno entre 100.000, a veces nos metemos, o sea, con Innova a veces nos metemos en proyectos de transformación cultural y es que no te tiene que pasar nada grave en la vida para tomar la decisión de dar el paso. Ujú, Es mm, decir, que yo he tenido totalmente. la suerte o la desgracia de que me ha pasado esto. Pero si tú al final sientes que el para algo no te conecta, prueba a dar un paso. Es decir, que es que esa preconcepción más adolescente de que las puertas se cierran, si todo está tan interconectado, todo Mm, está tan, o sea, y en el momento en que decides girar la mirada, decir, vamos a probar qué pasa si esto no está pasando porque sí, si estoy escuchando esto para algo,
A ver qué pasa si el simple hecho de pensar que no estás escuchando esto para algo te cambia la vida entera. Mm, Entera, pero mm. a partir de mañana. Entonces, es algo que yo solo tengo hechos. O sea, desde ese momento. Ahí queda eso. Si mm, no se animan después de esto ya. Así que bueno, lo dejamos aquí porque hemos consumido el tiempo, pero qué maravilla, de verdad, José, mil gracias por todo, por tu experiencia, por tus mensajes, por tu camino, por compartirte con todos nosotros y gracias de verdad por todo lo que has armado, por ser proactivo, porque así nos viene también muy bien a los demás esa proactividad usada como la estás usando. Así que muchas gracias por todo, gracias por estar aquí. A ti, Minerva, ha sido un placer y nada, para lo que me necesitéis aquí me tenéis. Muchísimas gracias. Hasta luego, José. Chao, un saludo. Chao.